Listo, hermana. Bien, entonces, hermanas, el tema, como les decía, es las bienaventuranzas. Entonces, iniciamos con las primeras bienaventuranzas que aparecen, ¿no? Y antes que eso, me gustaría que veamos qué significa bienaventurados, ¿no? Bienaventurados, en el griego es Makarios. Se escribe de esta forma, así como lo ven aquí. Y es una palabra en plural. Esta palabra en plural significa o es lo más acertado para traducir es estar plenamente satisfechos. Es la forma en la que nosotros podemos traducirla de una mejor manera, del griego al español, ¿no? Estar plenamente satisfechos. Nosotros podemos ver las siguientes vertientes que podemos encontrar de esta palabra Makarios. Makarios, si lo vemos en los diccionarios bíblicos, significa supremamente bendecido, afortunado, alguien que está muy bien en algún sentido, alguien que está bendecido, alguien que es más que feliz. O sea, no solo feliz, más que feliz. Entonces, de ahí también tenemos otra de los significados que encontramos en los diccionarios bíblicos, que es bienaventurado, feliz, afortunado, bendecido. Y es la palabra que se usa en las bienaventuranzas, sobre los que reciben el favor de Dios, independientemente de cuáles pueden ser sus circunstancias. Es decir, o sea, puedo estar mal económicamente, puedo estar mal físicamente, pero recibo el favor de Dios. Independiente de esa circunstancia mala que pueda tener, soy afortunada, soy bendecida, soy más que feliz, ¿no? Por tener a Dios en mi vida, ¿no? Esta palabra también es usada no solo en Mateo y en Lucas, no tan solo en la parte de las bienaventuranzas, sino también las podemos encontrar en 1 Timoteo 1:11. Y vayamos a la Biblia. Este estudio lo formé como clase, hermanas, y quiero participaciones. Entonces, alguna que guste leer 1 Timoteo 1:11, hermanas, por favor. Lo tengo. Adelante, hermana. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Timoteo 1:11. Es 1 Timoteo 1:11. Sí, entonces ahí dice, yo fui constituido predicador. Sí, esa es, hermanita. Yo bien, Del sí. apóstol y maestro de los gentiles. Entonces ahí en esta palabra también es usada la palabra Macarios y es traducido, enfocado a Dios como elogiado, alabado, alguien tratado con respeto o bendito. Ahí espérame. 1 Timoteo. Hermana, leyeron 2 Timoteo 1:11. Ajá, 1 Timoteo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. El que me estaba leyendo, hermana, era segunda. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, aquí se gloría el evangelio de Dios. Entonces, Dios es elogiado en este evangelio y es alabado y tratado con respeto. Entonces, la palabra Macarios aquí significa bendito, que es el que se ocupa en este pasaje, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ahí se usa esta palabra Macarios. Entonces, vemos que Macarios se puede usar o se usa en las escrituras como bendito, bendecido, afortunado, bienaventurado, más que feliz, no solo feliz, más que feliz. Entonces, la forma en la que es mejor
o en la que se puede traducir de una mejor forma es estar plenamente satisfechos. Entonces, si nosotros decimos que somos bienaventurados, estamos plenamente satisfechas. Entonces vemos aquí, el Macarios es una palabra plural de Macaroi. Macaroi es ahora sí que es el verbo, ¿no? Y significa esto, estar plenamente satisfechos, ¿no? Hay quienes dicen que bienaventurado es estar feliz. Es correcto traducirlo como felices, nada más, o sea, siéntete feliz y ya no por cualquier cosa te puedes sentir feliz. Es correcto traducirlo como estar felices. A mi entender sería un no, pero vamos a estudiar qué es, cómo se ocupa, ¿no? En el griego clásico se refiere al estado de bien, perdón por la escritura, pero es bienaventuranza del hombre en el mundo venidero. En el Nuevo Testamento se usa con respecto a la alegría que resulta de la salvación. O sea, si yo sé que voy a ser salva, que voy a vivir eternamente con nuestro Señor, que no voy a padecer como los que vayan a padecer siendo pecadores, pues no solo voy a estar feliz, voy a estar gozosa, voy a estar alegre, voy a estar dichosa siempre. Entonces, por eso algunos estudiosos de la escritura dicen que no es tan correcto decirlo como feliz nada más. En Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí se ocupa la palabra Macarios y es enfocado al gozo que se siente de ser salvado. Las bienaventuranzas no es el resultado de circunstancias favorables, no es de decir, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo una buena familia, tengo un buen esposo, tengo buenos hijos, no me pasa nada malo. O sea, las bienaventuranzas no es el resultado de esas circunstancias favorables, eso no es ser bienaventurado. Bienaventurado es el resultado de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque puedo tener un buen carro, puedo tener buenas posesiones, pero puedo ser muerto en el Espíritu. Plenamente satisfechos en el Espíritu, no con posesiones materiales, sino con posesiones espirituales. Entonces, si alguien te dice, siéntete gozoso porque tienes posesiones materiales, pues sí, soy feliz porque tengo comodidades, ¿no? Pero ¿y qué tal si tengo comodidades y no tengo a Dios morando en mi vida, ¿no? No tengo a Dios guiando mi vida. Al final, el resto de mi eternidad, pues no voy a ser alguien bienaventurada, no voy a ser alguien que esté, pues, como les decía, no es el resultado de que en esta vida tengamos circunstancias favorables, cosas a favor. Es más bien el resultado de que hayamos trabajado en el Espíritu de Dios y que tengamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Recordemos que bienaventuranza se traduce más como estar plenamente satisfechos. O sea, yo estoy plenamente satisfecha de que el Espíritu de Dios mora en mí, de que va a estar en mí y de que yo estaré con Él cuando ya llegue el momento de vivir en la eternidad, ¿no? Entonces, eso significa estar en las bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas, hay quienes dicen esto, es progresivo. Depende del cumplimiento de las condiciones establecidas en las bienaventuranzas. A ver, ¿quién veo por ahí? Adri, ¿me puedes ayudar leyendo el punto, del punto 1 al punto 9, por favor? Desde el punto 1. Ok. 1. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos,
los que tienen hambre, los misericordiosos, la presa de corazón, los pacificadores, sufrir por causa de justicia. Sí. Gracias, hermana. Perdón Es por que los... ajá, por eso le preguntaba desde los puntos. No, así está bien. Es progresivo. Hay quienes dicen que es progresivo porque se tienen que cumplir todos estos puntos para sentirnos plenamente satisfechos. Entonces, no solo tener uno solo de estos puntos, sino tenerlos todos. Y hay quienes también dicen que esto no tan solo es progresivo, sino que es el estudio de cómo realmente que dicen, bueno, más adelante vamos a ver qué significa pobres en espíritu, pero pobres en espíritu, Jesús. Los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, que todos estos puntos reflejaban a Jesús como tal en su vida cuando estuvo en el mundo. Y es lo que muchos estudiosos dicen, estos puntos reflejan lo que Jesús fue en el mundo y lo que quiere que seamos nosotros en este mundo. De igual forma, nosotros y veremos qué significan. Aquí los pobres en espíritu, del griego hoyos, ya lo vamos a ver, pero recordemos, bueno, independiente de cómo lo vean algunos estudiosos de las escrituras, al final lo que nosotros debemos de es que vamos a buscar el estar llenas del espíritu, bienaventuradas y estar plenamente satisfechas. Y empecemos con la primer bienaventuranza, que es Mateo 5:3. A ver, ¿quién me ayuda leyéndolo? Hermana Lili, por favor. 5:3 dice, Hermana. bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, hermana. Igual, a ver, hermana Gloria, ¿me ayuda con Lucas 6:20? Sí. Cinco, tres. Lucas 6:20, hermana. Lucas 6:20. Muy bien. Permíteme. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados, reino de los cielos. Bien, como les decía, pobres en espíritu, viene del griego toyos, que se traduce como pobres. Hay otra palabra también en griego, pero que significa pobres, pero capaces de hacer cosas. Esta de todo, pero incapaces de defenderse. O sea, alguien que no es capaz de defenderse, que es pobre, pero que no puede defenderse. A eso se refiere con los pobres en espíritu, que no es capaz de defenderse, de defender su espíritu. Algunos así lo ponen. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Hermana Sam. ¿Dónde? ¿Qué vemos en estas imágenes, hermana Samantha? Como un pajarito bebé y un bebé humano. ¿Y cómo los ves? ¿Será que pueden hacer las cosas por ellos solos? ¿Cómo los notas? No, todavía dependen de su mamá.
dependen de alguien más. Sí, están indefensos. Por aquí, a ver, otra hermana. Hermana Sarita, no sé si lo está viendo ahorita. Sí. ¿Qué ven estas Es un imágenes, pajarito. hermana? Aquí abajo, en este. Ah, No, en las de acá abajo, en estas. no distingo la primera, distingo la segunda. Ok, ¿qué de acá? Una persona preocupada, angustiada en un hospital y parece que la otra está dentro del hospital atendiéndose, supongo. Sí, hermano. Gracias. Aquí vemos personas impotentes. Un caso de que no pueden respirar, impotentes por respirar por sí solos. Una persona que se siente impotente porque tiene a un familiar en el hospital y que pues no puede hacer nada por ayudarle más que estar ahí. Entonces, este tipo de sentimientos es algo que se traduce con tollos. Alguien que es indefenso y que no se siente incapaz de poder hacer algo. El primer paso a la bienaventuranza es la percepción de nuestro propio desamparo espiritual. Realmente el ser pobres se refiere a que nos demos cuenta que necesitamos de Dios, que aun cuando estemos en el camino de la verdad de Dios, que necesitamos de Dios. Entonces, el primer paso para esta bienaventuranza es sabernos faltas de Dios, saber que no, contamos con un desamparo espiritual si no estamos en el camino de Dios y que por eso le buscamos y que por eso le seguimos y por eso estamos ahí. Si estamos separadas de Cristo, separadas de nuestro Dios, pues estamos desamparadas espiritualmente y sabemos eso y por eso es que le seguimos a nuestro Dios. Entonces, saber que necesitamos de Dios es lo que nos trae esa promesa que dice, tú sabes que necesitas de Dios, entonces de ti es el reino de los cielos. Y si sabemos que el reino de los cielos es la iglesia, entonces nosotras formamos parte de la iglesia, pero porque sabemos que necesitamos de Dios en nuestra vida. A esos pobres en espíritu es que se refiere estas bienaventuranzas, a nosotros que buscamos cada día saber más de nuestro Dios, que buscamos cada día estar más en el conocimiento de nuestro Dios y que buscamos estar caminando con Él cada día. Y recordemos que bienaventurados es estar plenamente satisfechos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Es, siéntete plenamente satisfecha porque sabes que necesitas de Dios y de ti es el reino de los cielos. Tú vas a ser parte de la iglesia si tú me buscas. O sea, a eso se refiere esta bienaventuranza. La encontramos en Mateo 5:4. A ver, busquemos otra hermanita. La hermana Pilar. La hermana Pilar nos ayuda a leer Mateo 5:4. Sí, hermana. Gracias. Mateo. 5:4. Sí. 5:4. Dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Gracias, hermana. Hermana Jenny, ¿podría leer Lucas 6:21, por favor? Sí, hermana. Quince, ¿verdad? No, Lucas 6:21. Ya. 15. Lucas 6:21. Afortunados ustedes los que ahora tienen hambre,
porque serán completamente satisfechos. Afortunados ustedes que ahora lloran, porque luego no podrán contener su alegría. Es la Gracias. versión para todos. Muy bien, gracias, hermana, está bien. Entonces, aquí lo que vemos es, se refiere, aquí si lo leemos textual dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ah, bueno, pues si yo lloro me van a consolar, ¿no? O sea, si lo pongo de una manera muy literal, pero no se refiere a esto, este pasaje no se refiere a que llores así. La palabra lloran que se usa aquí es la palabra penteo en griego. Pencio, así se dice, ¿no? Significa entristecerse, lamentarse, llorar afligido. Llorar y estar afligido. A eso se traduce esta palabra pencio. Si nosotros estudiamos un poco más a qué se refiere los que lloran se refiere a los que lamentan, a los que se lamentan por sus pecados y por los pecados de otros. No es llorar porque estoy triste, no es llorar porque por cualquier cosa, no. Es porque yo sé que cometí pecados, yo sé que estoy mal con Dios o me siento tan mal que le he estado fallando a Dios y eso me entristece, eso me duele tanto porque sé que si estoy mal con Dios, mi vida espiritual no está bien. Entonces, cuando yo reconozco que cometí un pecado, cuando yo reconozco que estoy mal, ese arrepentimiento, esa tristeza me hace llorar, pero es el arrepentimiento real. Cuando yo siento eso y que lloro por ese sentimiento, es a eso que se refiere esta bienaventuranza. Yo estoy muy triste, estoy tan triste que lloro porque sé que le fallé a mi Dios. Entonces, yo me lamento porque cometí pecados, pero también esta palabra se refiere a que yo me lamento porque alguien más está cometiendo ese pecado. Y aquí lo podemos tomar. Sé y quiero que ellos estén en el camino del Señor. Sino que trato que ellos también se vuelvan al camino, que ellos sepan de Dios. Entonces, el hacer esto es a lo que se refiere esta bienaventuranza. El darme cuenta que hay pecado que puede ser mío, puede ser de alguien al quien yo amo, pero quiero componerlo, quiero reivindicar el camino, el mío o el de la persona a la que yo quiero, que por quien me estoy lamentando. Y ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros sabemos que nuestro trabajo es ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros sabemos que ese es nuestro trabajo, entonces nos lamentamos por todos aquellos que no conocen al Señor y buscamos que lo conozcan, porque ese es nuestro trabajo. Pero también si yo fallo, cuando yo fallo y me arrepiento de corazón, ese lamento, esa tristeza, esa aflicción y ese llanto que se puede provocar, es a esto que se refiere. Entonces, los que lloran, o sea, cuando ya tú cometiste un pecado y te diste cuenta y estás llorando por ese arrepentimiento, es ahí donde dice, eso vas a recibir consolación. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas nos están diciendo que si nosotros nos damos cuenta que estamos mal en la vida, podemos y tenemos la opción de volvernos al buen camino. A esto se refiere esta bienaventuranza. Entonces aquí me agradó me agradó mucho lo del hijo pródigo para ejemplificar esta bienaventuranza. Y esa la encontramos en Lucas 15 del 11 al 32.
A ver. Hermana Tania, ¿estás por ahí? Sí, ¿Me podrías ayudar leyendo Lucas 15 del 11 al 32, por favor? claro. Lucas 15, versículo Ujú. 11 al 32 dice, Sí, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo a su padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, te ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias, hermana. Entonces, lo que vemos en este pasaje nos recuerda mucho a esta bienaventuranza. Y yo la enfoco más por el lado del hijo, cuando entró en sí, que dice la escritura, entró en sí y fue a su padre. Y no tan solo se quedó con lo que había pensado de que iré y le diré que he pecado contra él y contra el cielo. No tan solo se quedó con eso en su mente, sino que se lo dijo a su padre, estaba muy arrepentido. Y es más, tan arrepentido estaba que dijo, ¿sabes qué? No me consideres tu hijo, tómame como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. O sea,
A tal grado llegó el arrepentimiento de este joven que a ese arrepentimiento que él sentía, ese sufrimiento, esa aflicción que él sentía de cuando volvió en sí del pecado que había cometido, es a eso a lo que yo traduzco esta bienaventuranza. Es, cometí un mal, hice algo que no estaba bien y me arrepiento. Y ese sentimiento, esa tristeza, ese lamento, ese lloro, es el que me da la dicha de gozar de algo mejor. Recordemos, bienaventurados es estar plenamente satisfechos. O sea, una vez que ya reconocí que pequé y me arrepentí, y el arrepentimiento es no lo vuelvo a hacer, es hasta aquí, jamás lo vuelvo a hacer, no lo repito y sigo adelante, es eso, o sea, sentirnos satisfechos de que eso jamás va a volver a pasar y que estamos en el camino de Dios. Ahora veamos estas otras bienaventuranzas. Mateo 5:5. Hermana Yaris, ¿estás por ahí? Sí, hermana. ¿Podrías leer Mateo 5:5, por favor? Sí, hermana. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gracias, hermana. Sí, hermana, de nada. Entonces aquí en esta bienaventuranza nos habla de los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero en Mateo 11:29, nuestro Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pues aquí igual el Señor Jesucristo mostró mansedumbre durante su vida en la tierra. Entonces, aquí en estas bienaventuranzas nos dice, bueno, todos aquellos mansos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansos de esta bienaventuranza viene del griego praus, que significa apacible, pacífico, humilde, manso. Aquí nosotros vemos que los mansos es usado como este concepto, que ellos tienen de sí mismos, está evidenciado en la sumisión a Dios y a su palabra, así como sus actitudes con los demás. O sea, alguien manso que está sumiso a la palabra de Dios, está sumiso a Dios, hace lo que Dios demanda. Pero no solo hace, sino que actúa. Sus actitudes y su proceder, todo está dirigido a como Dios mande y a como Dios lo pide. A esto se refiere los mansos. Entonces, si vemos bienaventurados los mansos, pues sería, estén plenamente satisfechos todos aquellos que siguen mi palabra y hacen lo que yo mando. Actúan como yo mando. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir la tierra por heredad, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hay un ejemplo, bueno, ahí puse una fotito de unos niños, definitivamente así de chiquititos, dependen de sus papás totalmente, de sus maestros cuando están en la escuela, y obedecen a lo que se les manda. Entonces, si el papá le dice, te sientas acá, vas conmigo, haces esto, lo hacen. Entonces, a esa sumisión, a esa sujeción, es que nuestro Señor nos pide que estemos nosotros sujetas, que estemos de esa forma haciendo y diciendo lo que nuestro Señor nos pide. Entonces, las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora, y si vemos que el llorar no es solo llorar, entonces sí vemos que son cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su vida. Él sí se preocupaba por todos aquellos que no estaban en el camino. No es de que Él hubiese fallado, pero Él se preocupaba por todos aquellos que no estaban en el camino. Les enseñaba, les predicaba, hasta con parábolas porque no le entendían.
Entonces, vemos eso. Vemos también que él fue manso y humilde de corazón. Me parece que esa forma en la que algunos estudiosos decían que estas bienaventuranzas describían tal cual a nuestro Señor Jesucristo en su vida, yo comparto esa idea también. Tal vez alguna de ustedes no, pero a mí me parece que sí. Igual aquí en la siguiente bienaventuranza está en Mateo 5:6. Ella está en la pantalla. Hermanita Lili, ¿me puede ayudar a leerla? Es Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias, hermana. Hermana Adri, ¿me puede ayudar con Lucas 6:21, por favor? Lucas 6:21. Sí, hermana. Dice así, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque seréis... es el mismo, ¿no? Sí, sí. Gracias, hermana. Entonces, bueno, aquí vemos en este pasaje Mateo 5:6 y 6:21 y el Lucas 6:21 que nos dice, estén plenamente satisfechos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra hambre de esta bienaventuranza viene del griego hoi peinontes, que significa tener hambre intensa, estar hambriento, y es mejor traducida como los hambrientos. Entonces, aquí esto indica, o esta bienaventuranza indica una satisfacción constante y reiterada con la justicia de Dios. El alimento que se recibe cuando estamos satisfechos se gasta en una nueva hambre que pide nueva satisfacción. ¿Qué se refiere? Que siempre vamos a estar deseando tener más alimento espiritual o estar comiendo alimento espiritual todo el tiempo. O sea, que mi hambre no se sacia, que estoy tan hambrienta de la palabra de Dios, que estoy tan hambrienta y sedienta de conocer a Dios y de estar con Él, que eso me va a llevar a estar todos los días desesperada por saber más de Él, conocerlo, estar con Él, tener mi vida hacia Él. A esto se refiere eso. Entonces, si yo deseo tanto, a tal grado de que me siento tan hambrienta y que quiero más y que quiero más y que no termino de estar saciada de saber de mi Dios, entonces siéntete plenamente satisfecha porque vas a tener vas a ser saciada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor así nos los promete. Entonces, si nosotras buscamos cada día saber más, estar comprometidas, buscar más de nuestro Dios, no nos quedamos con el solo hecho de lo que escucho, de lo que me dicen, sino que yo también pongo de mi parte por aprender, por saber, por conocer, por estar ahí. Entonces, aquí la palabra dice, siéntete plenamente satisfecho, porque vas a ser saciada. Entonces, a esto se refiere los que tienen hambre y sed de justicia, porque buscan ser cada día, y justicia se refiere a la justicia de Dios. Entonces, buscamos saber cada día más de Dios. Entonces, aquí, ¿qué pasaba? Nuestro Señor Jesucristo nos demostró en su vida que Él dedicaba su tiempo a las cosas de Dios. ¿Qué pasó cuando se les perdió de niño a sus papás? Estuvo en el templo y estaba atendiendo las cosas de su padre, que fue lo que dijo él a su madre y a su padre, ¿no? Dijo, en las cosas de mi padre es necesario que yo esté, ¿no? Entonces, vemos que él siempre dedicó su vida a la oración, dedicó su vida al estudio, decía que crecía en espíritu y en tamaño, ¿no? Entonces, él siempre buscó cada día más de nuestro Dios. Aparte, cuando
cuando él ya se sabía que iba, o más bien él sabía que ya estaba cerca su momento de partir, él entró en oración constante con Dios. Era una y otra vez y otra vez. Entonces, eso es lo que yo veo como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tener hambre y sed de justicia. La siguiente bienaventuranza está en Mateo 5:7. A ver, hermana, a ver, ¿qué me falta? Allá. Hermana Raquel. Mateo 5:7, porfis. Sí, hermana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, hermana. Y a ver, hermana Jenny, ¿me ayudas con Hebreos 4:16, por favor? Sí, hermana. ¿4:16? Sí, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Gracias, hermana. Entonces, ahí, en la versión que leyó nuestra hermana, es uno de estos significados. Misericordioso, viene del griego elemon, que significa compasivo, misericordioso, benevolente, y misericordioso, pero movido no tan solo en pensamiento, sino en acción. O sea, tengo misericordia y hago tal cosa para ayudarle, ¿no? O sea, no tan solo de que sentí que lo puedo ayudar y no hice nada, ¿no? Entonces, aquí dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en Hebreos 4:16, que fue la que nos leyó nuestra hermana, dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nosotros, esta palabra de misericordiosos se refiere a que son aquellos hermanos que se caracterizan porque identifican a todos los que están sufriendo y lo toman como suyo propio. O sea, si mi hermano está padeciendo algún mal, me acerco con él, pero no tan solo le digo, sí, hermano, voy a orar por ti ya, sino que realmente sufro con él. Lloro con él. Me duele lo que pasa, ¿no? Entonces, esa parte a eso se refiere, ¿no? Que lo que pasa a mi hermano lo tomo como propio, lo que pasa a mi hermano lo tomo como propio, sea bueno, sea malo, o sea, me gozo con ella o me entristezco con ella, ¿no? Entonces, ellos asumen que los sufrimientos de los otros, asumen los sufrimientos de los otros y los hacen suyos. Esta misma palabra es usada en Santiago 2, del 12 al 13. A ver, déjenme lo busco. Santiago 2, del 12 al 13. Dice, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros realmente comprendemos lo que están pasando nuestros hermanos, esa misma comprensión que sentimos nosotros hacia ellos, la vamos a tener en el juicio. Porque aquí dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Me atrevo a juzgar y no me considero a mí. O sea, me atrevo a decir que alguien más está en tal cosa, pero yo también estoy y solo veo lo que está haciendo el otro. Entonces, cuando a mí me juzguen, así como yo juzgué, me van a juzgar.
juicios y misericordia si no tengo misericordia con mis hermanos. Entonces, si yo considero a mis hermanos, a mis hermanas, si yo las considero, si me pongo en su lugar, me pongo en sus zapatos, como se dice ahora, entonces otra cosa, se cambia la situación. Puedo comprender, puedo ayudar, puedo hacer algo más. Pero si solo veo por encima, entonces así por encima me van a ver a mí, así me va a ver en nuestro Dios cuando diga, ah, no hiciste esto. Entonces, a esto se refiere, que considerémonos unas a otras, dice la Escritura. Bueno, a esto se refiere esta parte de la misericordia, que nos consideremos, que nos amemos, que nos comprendamos, que nos soportemos unas a otras. ¿Por qué? Porque así como nosotros lo hacemos con otras, así lo hará nuestro Dios con nosotros. Un juicio con misericordia es mejor que un juicio sin misericordia. La siguiente bienaventuranza es Mateo 5:8. Hermana Tania, ¿me ayudas con este pasaje, por favor? Dice, Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias, hermana. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón. Limpios se traduce del griego kataros, que significa de una forma metafórica, no de una forma física real, sino una forma de metáfora de que estamos limpios, puros, pero en un sentido moral. Moralmente yo soy limpia, yo soy pura, es decir, sin culpa, inocente, sincera, recta, sin maldad. A esta palabra kataros se traduce así, limpios espiritualmente, limpios mentalmente. Entonces somos rectos, somos puros, porque ellos verán a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo fue puro, fue limpio de corazón. Entonces, ¿qué aquí nos dice? Siéntete está totalmente satisfecha de ser alguien, si eres alguien que está así, que tiene pureza mental, que no tiene culpa, que es inocente, que es sincera, que es recta, que no tiene maldad, que no está actuando con maldad. Ah, bueno, siéntete totalmente satisfecha. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Ah, esa es una aseveración total. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que vamos a tener una vida eterna, porque podremos ver a nuestro Dios. Entonces, a esto se refiere esta bienaventuranza, o sea, que no tan solo es de decir, ah, yo tengo sentimientos bonitos y ya, no es solo tener sentimientos bonitos, es pensar limpiamente, actuar así, ser puros, ser moralmente limpios, o sea, no nada más decir, ah, yo tengo sentimientos bonitos, es no actúo de maneras que no se deben hacer, soy recta, soy sincera, no te hablo a escondidas, no te hablo a espaldas, te hablo y te digo a ti, y te digo, pero también te digo con amor, no te hablo de mala forma, no busco hacerte un daño, ¿no? Entonces, si te hablo, si soy sincera, si soy recta, pero busco tu bien, no es de que, ay, así soy yo y así digo las cosas, no, es de esta forma. Entonces, estas hermanas, estos hermanos que cumplen esta forma de ser, ellos son los que verán a Dios. Ellos son los que van a alcanzar la promesa. Entonces, cuanto más puras lleguemos a ser, más claramente podremos ver a nuestro Dios. Entonces, nosotras debemos de buscar tener esa pureza mental, esa pureza de moral. Tenemos que buscar ser rectas, no cosas chuecas, no cosas a medias, o solo ellas y solo yo, o sea, todas. Actuar sin maldad.
sin buscarle un perjuicio a alguien más, ¿no? Cuando alcancemos eso, tendremos esta promesa que nos está dando aquí en esta bienaventuranza. Después igual dice que seamos limpios de corazón. Corazón se traduce la palabra griega cardia, pero no es este corazón que siente así, no, es este corazón, es la mente, son mis pensamientos. Si yo mis pensamientos los tengo limpios, los tengo controlados, los tengo en orden, entonces mi corazón, o sea, mi mente va a regir todo mi cuerpo. Hay veces que siento y eso que siento no está bien. Hay veces que yo digo, me dejo guiar por el corazón, pero mi corazón me dice cosas que no están bien. Y mi mente dice, eso no está bien, pero a veces lo hago porque digo, mi corazón manda, pero no es así. Mi mente ordena a mi cuerpo hacer todo lo que tiene que hacer. Mi mente domina mi cuerpo, mi mente domina mis emociones, mi mente domina todo mi ser. Y mi mente tiene que estar guiada por la palabra de Dios. Ese corazón de las escrituras que ven en todos los pasajes no es este corazón que siente, es este corazón que piensa y es este corazón que mueve todo el cuerpo. A veces malinterpretamos las escrituras porque a veces creemos que debemos guiarnos con esto y no es así. Siempre es con esto, con nuestro pensamiento, con nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que aprende de Dios y la que domina el cuerpo. Entonces, si vemos esta bienaventuranza, me gusta mucho. Es en lo que yo más trabajo, porque dominar el cuerpo, dominar la mente, dominar lo que hablas, lo que piensas, es difícil. Para mí me cuesta trabajo. Es en lo que más trabajo, en lo que más le trato de echar ganas, porque es en lo que batallo más. Entonces, todos batallamos con algo. La pureza del corazón, recordemos que corazón no es este, sino este, que la pureza del corazón solo puede ser obtenida por la continua purificación que experimentamos después de cumplir las condiciones previas de la bienaventuranza. Es decir, es lo que les decía, que hay muchos estudiosos que dicen que eso es paso a paso, primero uno y luego otro. O sea, ¿por qué? Porque me arrepiento de lo malo que hice, porque tengo ganas de saber de Dios, porque estoy en sus caminos, porque limpio mi mente, porque limpio, y así voy paso a paso. Muchos estudiosos piensan que las bienaventuranzas es así, primero uno, luego el otro, y voy creciendo de tal forma que llego a la promesa de los últimos pasajes de una bienaventuranza. Podría ser, cada uno puede quedarse con algo de eso y decir, igual y sí, ¿no? Bien, vemos esta otra bienaventuranza en Mateo 5:9. ¿Quién me falta de leer? ¿Lin? ¿Sí? La que tengo al lado no le he puesto a leer. Mateo 5:9. Aquí está, ¿ve? Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores. ¿A qué se referirá con pacificadores? Pacificador viene del griego eirenopois. Y eso significa pacificador, un embajador que viene a hacer la paz. Por eso les puse esta foto de un embajador con nuestro presidente, ¿no? Para que tengamos idea, ¿no? Normalmente los embajadores se ponen en los países precisamente para tener relaciones con el otro país, tener buen trato, hablarse de manera muy polite, no generar roces, y si hay algún roce lo hablan de manera muy tranquila y mantienen las relaciones entre los países en teoría bien, ¿no? Esa es como la función del embajador, de tratar de que todo se haga bien, tranquilo, que no haya conflictos. Entonces, a eso se refiere la palabra pacificador. Tiene esa función de buscar que todo se haga
en paz, tranquilo. Y un pacificador no es simplemente alguien que trata de evitar la guerra o las contiendas entre las naciones y las personas. Un creyente que sintió la paz de Dios y que trae la paz a los demás, a eso se refiere ser un pacificador. Es decir, un hermano, una hermana que dice que ya está bien cimentado en las cosas de Dios, que está totalmente centrado, consciente, que ha crecido espiritualmente, no tiene que decirlo, se nota cómo es, se nota el trato, y cuando estás con ese hermano, con esa hermana, sientes mucha paz, sientes mucha tranquilidad. Si le cuentas alguna situación, te saca de la duda, del problema, te aconseja, te guía, y te trae paz. Esa paz que un hermano proyecta o que da a otro, y que eso es a lo que se refiere, que nosotros tenemos que alcanzar a tener este tipo de relación y de darla con los demás hermanos. Si nosotras alcanzamos a tener este tipo de proyección en nuestra vida, que no es fácil alcanzarla, pocos hermanos son los que tú puedes decir que conoces que son así, o que digas, este hermano sí, no sé, esta hermana. Yo en lo personal son pocos hermanos que sí logro decir, necesito hablar con tal hermana porque sí me ayuda, sí siento que por ahí va, ¿no? Entonces, cuando nosotras logremos tener esa proyección con los demás hermanos, es cuando llegaremos a ser una pacificadora mencionada en esta escritura. Entonces, cuando proyectemos eso, seremos plenamente satisfechas. ¿Por qué? Porque seremos hijas de Dios. Hasta ese momento que nosotros reflejemos la paz de Dios, hasta ese momento seremos llamadas hijas de Dios. O sea, no es solo cuando me bauticé y ya, o sea, sí soy hija de Dios, pero hay cosas que modificar, hay cosas que trabajar, hay cosas que hacer. Entonces, a eso se refiere esta bienaventuranza, no es cualquiera, no somos todos, no somos todas. Deseamos serlos todas. Entonces, ahí es donde entra el amor de cada una y donde cada una tiene que ir pues permitiendo que nos corrijan cuando ven algún error, aceptándolo, porque a veces es difícil decirlo y cuando lo dices es complicado si no lo saben recibir. Entonces, tenemos que ser humildes para recibir cuando nos están exhortando. Entonces, cuando aprendemos a recibir la exhortación, empezamos a crecer. Y llegamos a tal punto que llegamos a reflejar esto en nuestras vidas. Entonces, bienaventuradas los pacificadores, porque ellas serán llamadas hijas de Dios. O sea, tenemos que alcanzar a proyectar esa paz de Dios en nuestra vida. Perdónenme si me estoy extendiendo, hermanas, pero este tema me encantó. Entonces, ya casi terminamos. Aquí está otro pasaje, es Mateo 5:10. Hermana Dani, ¿me ayudas leyéndolo, por favor? Ya te vi. Bueno, un pedacito de tu cabello. Mateo 5:10. Mateo 5:10. Sí. Mateo 5:10. Acá está. Ya. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿5:10? Sí. A ver, no es cierto. Sí. No, perdón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bien, hermana, esa sí es. Gracias.
Bien, en esta nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Padecen persecución. Bueno, aquí esto hace que una persona alcance el más alto nivel de satisfacción que la bienaventuranza puede proporcionar. O sea, no es solamente estar plenamente satisfecho, quizás un pasito más, ¿no? Los griegos creían que este estado de bienaventuranza se experimenta hasta después de morir. Sin embargo, comienza desde que empezamos a creer en Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Porque quizás ahorita no lo padecemos como lo padecieron los primeros cristianos, pero desde que ellos se convertían, empezaban a ser perseguidos a muerte, ¿no? Pero ahora nosotros cuando nos bautizamos, cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, muchos de nuestras familias pueden no estar de acuerdo o pueden decir, bueno, es tu decisión. Pero, y ahí empieza el pero, ¿no? O sea, yo hago fiesta los domingos, quiero que estés, y si no estás, me enojo. O sea, o yo hago esto y quiero que tú vayas, ¿no? O en donde estás conmigo, yo tomo y yo ya no practico esas cosas, o fumo y yo no hago esas cosas. No quiero que mis hijos lo vean, entonces trato de evitar. Entonces empiezan a ver cosas que nosotras mismas decimos, aquí sí, aquí no, pero eso limita mucho trato con familiares a los que queremos, a los que amamos, pero que decimos en ciertos puntos sí, en ciertos puntos no, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos limpiar nuestras vidas. Entonces, aquí estemos plenamente satisfechos si llegan a ver este cambio en nuestras vidas, si no compaginamos con el mundo, si ya no somos como el mundo y el mundo lo detecta y nos causa problemas, ahí es donde nosotros debemos estar totalmente satisfechas. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo, porque ya el mundo se da cuenta que no somos de ellos. En 2 de Timoteo 2, del 2 al 3, a ver, alguien que me ayude a leerlo. Hermana Tania, ¿me ayudas? 2 de Timoteo 2, del 2 al 3. Dice, segunda epístola de Timoteo, Hasta el 13. tercera. Hasta el 13, es que ahí le puse 13, pero solo es 2 y 3. 2 y 3. Me equivoqué. Capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Gracias, hermana. Entonces, ahí lo que nos dice es que nos esforcemos y que vamos a padecer cosas por ser hijos de Dios, pero pues nos esforcemos. Al final seremos hijas de Dios. Entonces, si somos hijas de Dios y tenemos prometido el reino de los cielos, que sabemos que es la iglesia, somos parte de la iglesia, entonces estemos felices, estemos contentas y gozosas con eso, estemos plenamente satisfechas. En los versículos del 3 al 10, como dato así, se trata de las promesas acerca del reino de los cielos. Son promesas para el tiempo presente. Pero a partir del verso 11, en Mateo, nos dice que tenemos promesas para el futuro, porque esto sucederá en los cielos. Entonces, si vemos Lucas 6, 22 al 23 y Mateo 5, del 11 al 12 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso lo dice en Mateo 5, 11 al 12. Y en Lucas 6, del 22 al 23, dice algo parecido. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. ¿Qué tenemos aquí? Aquí dice que tenemos un galardón grande en los cielos. Es por eso que nos dice que a partir del verso 11 ya es promesa en los cielos, lo que viene en las bienaventuranzas. Lo mismo nos dice en Lucas, tanto en Mateo como en Lucas, el galardón está en los cielos. Ya no es en la tierra, ya no seremos parte del reino de los cielos, que es la iglesia, sino ya tendremos un galardón en los cielos. Ya tendremos algo, un galardón, un premio en el cielo. En Apocalipsis 7, del 14 al 15, Apocalipsis 7, déjenme lo encuentro, del 14 al 15 dice, yo le dije, esto se refiere a la multitud de personas vestidas de blanco en el Apocalipsis, cuando estaba siendo revelado aquí, dice, entonces uno de los ancianos, vamos a leer desde el 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas blancas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ese es el galardón, esa es la promesa que nos está ahí dada para nosotras si nos esforzamos. Entonces, no importa si los demás quieren que vayamos a fiestas, si los demás quieren que compartamos con ellos momentos que no debemos hacer, no importa si dejamos de asistir a algo que quizás para el mundo es bueno, pero para nosotros no. No importa, porque tendremos y seremos vestidos de blanco y estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Esa es una promesa grande que tenemos ahí. Entonces seremos más que plenamente satisfechas, seremos más que gozosas, más que felices, más que cualquier otra cosa. Y vienen los ayes. Con esto terminamos las bienaventuranzas de Mateo, pero en Lucas siguen los ayes. Ay de, por eso son los ayes. Entonces sí, me imaginé, hermana Tania. Entonces en Lucas, del 6, del 24 al 26, dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tendréis vuestro consuelo. ¿Recuerdan que eran pobres en espíritu? Ah, bueno, estos son los que se dicen ricos, los que no necesitan de Dios, los que dicen, yo estoy bien así, tú con tu Dios, yo hago lo que quiero, ¿no? Hay de ellos, porque ya tienen su consuelo. De ahí en adelante, pobrecitos. Y luego dice, hay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Estáis saciados de qué? Acuérdense que lo que vimos en el estudio, de sed de justicia, de Dios, estar llenos de Dios, buscarle, tener hambre de Dios, o sea, lo que vimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero esa hambre es hambre de saber, de conocer y de estar con Dios. Entonces esto dice de los que ahora están saciados, o sea, que no necesitan de Dios, que no tienen hambre de conocer a Dios, que no quieren buscarle. Dice, porque tendréis hambre, después van a querer. Pero, dice, hay de vosotros, los que ahora ríen, porque lo lamentaréis y lloraréis. Es decir, no me arrepiento de nada de lo que hice. Es decir, si yo no me arrepiento, si no me lamento, si estoy bien, y yo digo, pequé, hice, no me importa, es mi vida, puedo hacer lo que quiera. Ah, bueno, hay de vosotros que ahora ríen, porque después lo lamentarán y van a llorar, y ya no tendrán consuelo. Lo dice, hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros.
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, están bien con el mundo no los critica, el mundo no los persigue, porque son parte del mundo. Hay de ellos que no hablan mal de ellos, porque después van a padecer. Por eso son los ayes. En Lucas está muy dividido el bienaventurado y el ay. Si vemos en el título de la Reina Valera, dice las bienaventuranzas y los ayes. En Lucas 6, 20. Y en Mateo 13, del 40 al 43, me gusta esto que dice. Que con los ayes, con todos aquellos que caen en esa parte de los ayes, en Mateo 13, da la explicación del trigo y la cizaña y dice qué es lo que va a pasar con la cizaña. Y si trasladamos a que todos los que entran en los ayes pasan a ser como la cizaña, entonces dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hay de aquellos que caen en esta situación, que no se arrepienten, que no tienen hambre de conocer de Dios, que están viviendo con el mundo. Pobrecito de ellos, porque después van a sufrir y no van a tener remedio. Entonces nuestro deber es que ninguna de nosotras esté ahí y que nadie de los demás que conozcamos esté ahí. Que estemos limpias de eso. Esa es nuestra obligación. Y bueno, hermanas, este tema les dije, me encantó. Ya lo había yo estudiado antes, ya lo había yo dado antes. No sé si, ya no recuerdo si con ustedes o con otras hermanas, pero esta vez le estudié más en la parte de griego y quería explicarlo de una forma diferente. Me gusta mucho. Yo le encuentro mucha enseñanza. Espero que nos sirva a todas para edificación, para pues animarnos, para esforzarnos, para salir adelante. Si estamos padeciendo algo, pues para animarnos, hermanas, porque estas son palabras de ánimo para nosotras que estamos luchando, que estamos luchando contra la carne, luchando contra el mundo. O sea, estas son palabras de ánimo, o sea, sigue adelante, no importa, vas a tener una promesa después. Entonces, pues que Dios les bendiga, hermanas, y este ha sido el tema. Y perdonen por el tiempo. Todo estuvo muy bien, hermana. Muchas gracias. Yo creo que aprendí bastante.